Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 al 6, capítulo 4, del 8 en adelante. Segunda de Reyes, del 4 al 8 en adelante. Después el 8 es un poquito después. Bien. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Gracias, Padre, una vez más en esta mañana, que tu bendición llegue a la vida de mis hermanos y a mi vida, Señor, con la unción divina. Señor, cuán importante es la unción, tu presencia, tu gracia, tu sabiduría. Necesitamos oír tu voz, queremos oír tu voz, tu palabra. Y para eso invitamos al Espíritu Santo, que sea el agente esencial en este tiempo, quien nos ministre, aunque sea una palabra que edifique nuestra fe, que nos ayude. Necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Hermanos, el tema para hoy tiene que ver con priorizando la presencia del Señor. Priorizando la presencia. Y para eso vamos a estar hablando de 5 características que tienen que ver con el creyente que prioriza la presencia del Espíritu Santo. En esta mañana ustedes pueden darse cuenta si están priorizando la presencia del Espíritu Santo o no. Lo importante aquí, hermano, que es necesario priorizar la presencia del Señor, es necesario priorizar la presencia del Espíritu Santo. Es necesario, más que necesario, es fundamental, es esencial priorizar a Dios, priorizar la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Así que bueno, que Dios nos ayude, porque estamos viviendo tiempos donde aquel que no se preocupa por priorizar la presencia del Espíritu Santo puede perder mucho, hasta perder la salvación, ¿verdad? Porque podemos pasar al grupo de las vírgenes insensatas, aquellas que no priorizaron el aceite, aquellos que no priorizaron aquello tan importante, porque en esa parábola el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Señor. Amén. Entonces se quedaron y no queremos quedarnos. Y este tiempo es un tiempo donde la gente se queda fácilmente. Por eso hay muchas batallas, hermanos. Les recuerdo que hablando de este pasaje de las Escrituras, y en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba al hombre personalmente. No era como hoy que Dios se manifiesta, digamos, a todo un pueblo igual. Si bien Dios es un Dios personal, todos ustedes tienen la posibilidad de llegar a la presencia, de alcanzar, de vivir en la presencia del Señor. En aquella época era diferente. Dios se manifestaba al profeta o al sacerdote exclusivamente, y el profeta o el sacerdote era el que llevaba la voz de Dios al pueblo. El profeta se transformó en el vocero de Dios.
¿verdad? En el vocero de Dios, es el profeta. Entonces la gente necesitaba algo, tenía que ir al profeta. Hoy nosotros necesitamos algo, vamos a la presencia de Dios, a buscar en el Señor, y Dios nos habla, nos ministra, nos fortalece, responde a nuestras oraciones, ¿verdad? Pero en aquella época no era así, hermanos. Entonces el profeta era una persona de comunión con Dios, era la persona de entrega a Dios, de contacto con Dios, y había mucho compromiso del profeta delante de Dios y mucha responsabilidad, porque lo que él hablaba era en el nombre del Señor, y la gente, si no obedecía eso, podía fracasar rotundamente. Cuando la gente obedecía la voz del profeta, entonces había posibilidad de ser bendecido y restaurado. Por eso es importante, hermanos. En aquella época podemos hablar de muchos que priorizaron la presencia de Dios. Por ejemplo, Moisés, él priorizó la presencia del Señor, se transformó en el libertador del pueblo hebreo, ¿verdad? Y atravesó de todo este hombre, este líder, pero él siempre priorizó la presencia del Señor. Priorizó tanto que en algún momento tuvo 40 días, ¿verdad?, allí en la presencia del Señor. No fue poca cosa, en ayuno todavía. Realmente él demostró la importancia de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuánto ayunamos nosotros? ¿Cuánto buscamos de Dios en nuestros ayunos? Podemos hablar de José, un hombre que también priorizó la presencia del Señor, ¿verdad? Y lo demuestra en muchas ocasiones, pero lo que quiero destacar aquí es el final de estos hombres, cómo Dios los bendijo, cómo Dios los ayudó, porque toda persona que prioriza la presencia del Señor va a ser bendecido, hermano. Va a ser bendecido, va a ser prosperado, va a ser ungido, va a ser restablecido y va a recibir respuestas que de otra manera no llegarían. Así que si estás buscando respuestas, prioriza la presencia del Señor. De otra forma no va a llegar. Amén. Así que bueno, es importante que, hermanos, prioricemos la presencia del Señor. José, en la tentación frente a aquella mujer, ¿verdad?, dijo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? Contra el cielo, contra Dios, ¿verdad? Él procuró allí proteger y guardar la presencia del Señor, y dice la Biblia que Dios estaba con José. La presencia de Dios estaba con José. Constantemente dice la palabra que la presencia de Dios estaba con José. Fue a la cárcel injustamente, pero la presencia de Dios estaba con José. Y después fue levantado, fue liberado. Eso nos habla a nosotros que también pasamos a veces, hermanos, por cosas injustas. Cosas como puede ser que yo en la presencia de Dios esté viviendo estas cosas. Vivimos cosas injustas, como lo vivió José. Amén. También podemos hablar de Daniel, ¿verdad? Este hombre consagrado a Dios, priorizó la presencia de Dios en un país extranjero, en un país opresor, en medio de una presión acérrima que él podía pagar con su muerte, ¿verdad? Lo podían haber matado, aniquilado por la decisión que él tomó. Una fue no contaminarse con la comida sacrificada a los demonios. No se quiso contaminar con la comida del rey de Babilonia, ¿verdad? Pero aparte de eso, frente a las amenazas, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Eso es priorizar, hermanos. Aleluya. Un hombre ocupado. ¿Cuánto estamos ocupados? Porque muchas veces, en nombre de la ocupación, nosotros descuidamos la presencia del Señor, ¿verdad? Sin embargo, dice que Daniel oraba 3 veces al día, y Daniel estaba a cargo de 120 ciudades. Pero él oraba 3 veces al día. Amén. No era que trabajaba 8 horas y se iba a acostar, ¿verdad? Él, hermanos, estaba a cargo de 120 ciudades, pero él oraba 3 veces. Y cuanto más amenazas había sobre él abría las puertas de su casa, la ventana, y se arrodillaba a orar, y oraba 3 veces al día. Amén. Priorizó la presencia del Señor. Amén. Así podemos hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Que en la cárcel, allí cuando podía estar quejándose, amargándose la vida, ¿verdad? Él cantaba himnos al Señor. Amén. Cuando uno en la prueba, hermanos, canta himnos al Señor antes de quejarse, es porque uno está priorizando la presencia del Señor. Cuando uno en la prueba
decide asistir al culto, a la iglesia, a honrar, a adorar al Señor, a estar en comunión con Dios, es porque estamos priorizando la presencia del Señor. Amén. Eso es priorizar a Dios. Porque si vamos a priorizar a Dios solo cuando todo marche de lujo, jamás. Es como esperar el día perfecto para priorizar. No, hermanos, en esta vida tenemos que priorizar al Señor en todo momento. Elías, hermanos, priorizaba a Dios en todo momento. Allí por Primera de Reyes o Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice él: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Y eso, hermanos, lo hizo fuerte en los momentos que tuvo que enfrentar los opositores del enemigo, los demonios de Baales, toda aquella opresión satánica, hermanos. Él se hizo fuerte en aquel momento. Amén. Y los pudo vencer a todos ellos, un solo hombre. ¿Por qué? Porque priorizó la presencia de Dios, hizo descender fuego del cielo, ocurrieron milagros extraordinarios y mucho más con Elías todavía. ¿Verdad? Cuando el mundo se moría y se estaba liquidando, exterminando por la falta del agua, él dice que subía a la cumbre del Carmelo y allí oraba. Amén. Eso es priorizar la presencia del Señor. En las crisis acérrimas, los desiertos, las adversidades, voy a priorizar la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí vemos todo lo que sucede después. ¿Verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros prioricemos la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y aquí vemos el caso de la Sunamita, una mujer que era una mujer importante, era una mujer que tenía dinero, era una mujer que tenía su importancia en la sociedad, era una mujer que no le faltaba cosas materiales también, ¿verdad? Porque ella, dice la Biblia que era una mujer importante. Entonces, se ve que no era un problema de finanzas que tenía. Después vamos a estar viendo otras cosas, pero la Sunamita priorizó, hermanos, la presencia del Señor. Y dice la Biblia acá: aconteció también que un día pasaba por Sunem y había allí una mujer importante que invitaba insistentemente a que el profeta llegara a comer a la casa, ¿verdad? Constantemente, insistentemente, dice, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. El profeta, como le decía en el Antiguo Testamento, era el vocero de Dios. Y al ser el vocero de Dios era un hombre que tenía palabra de vida o tenía palabra de muerte. Pero, hermanos, aquellos que obedecían al profeta recibían una palabra de vida, ¿verdad? Palabra de esperanza, era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es una presencia sanadora, es una presencia libertadora, es una presencia que renueva, que fortalece y que da gozo. Amén. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces el profeta portaba todo eso, ¿verdad? Recibir al profeta era una bendición. Bueno, dice la Biblia que no debemos dejar de ser hospitalarios, ¿verdad? No podemos dejar la hospitalidad de recibir a la gente en nuestras casas. Porque dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Cuán importante entonces a veces, ¿verdad? Y en este caso yo creo que esta mujer también, ¿verdad?, decidió algo que fue invitar insistentemente, porque dice que insistía, dice la Biblia acá, ¿verdad? Dice que insistía, invitaba insistentemente a que llegara a la casa a comer. Entonces, la primer característica, hermanos, de aquellos que priorizan la presencia del Señor, tiene que ver con la insistencia. Pero la insistencia, hermanos, de recibir la presencia de Dios. Así como esta mujer que insistía para que el portador de la presencia de Dios, que era el profeta, llegara a la casa, insistía. El creyente, hermanos, que prioriza la presencia de Dios, es insistente. Yo quiero la presencia de Dios, anhelo la presencia, voy a buscar la presencia de Dios. Y el invitarlo a comer tiene que ver con comunión, ¿verdad? O sea que yo debo insistir con tener comunión con el Señor. Tener comunión con el profeta era tener comunión con Dios. Eso era en aquella época. Ella valorizaba tanto, hermanos, ¿verdad?, a ese profeta, porque sabía que era un profeta de Dios. Entonces
entonces ella priorizó eso. Por eso insistía. Cuando uno, hermanos, prioriza algo, uno insiste. ¿Sí o no? Cuando uno prioriza las finanzas, uno va en busca de finanzas. Cuando uno prioriza el trabajo, uno va en busca de eso. Cuando uno prioriza la familia, hermanos, uno va en busca y hace tiempo, invierte, hace muchas cosas y trabaja, ¿verdad? Sin embargo, esta mujer priorizó al Señor y entonces ella deseaba, insistía en la comunión con este hombre, ¿verdad? Insistir la comunión con el profeta, insistir la comunión con Dios, ¿verdad? Ella insistía en un acercamiento. Invitarlo a comer es acercar a la persona, ¿verdad? Si usted invita a la persona a almorzar, a comer o a cenar, lo que sea, no me vaya a invitar a mí muy seguido, pero si usted invita, hermanos, es porque usted quiere tener un acercamiento con esa persona. Un acercamiento con esa persona o con esa familia. Y esta mujer quería tener un acercamiento con este hombre que simbolizaba, en cierta forma, la presencia de Dios. Tenía presencia, tenía amor, tenía fuego, tenía poder, tenía sabiduría, tenía relación con Dios. Y esta mujer quería una relación con Dios, quería. Y por eso insistía, ven a comer a mi casa, ven. Amén. Qué lindo, hermanos, que nosotros también deseemos un acercamiento al Señor. Quiero acercarme al Señor, quiero acercarme más al Señor, no quiero alejarme, quiero acercarme, quiero invitar al Señor a comer en mi casa, en mi vida, en mi familia, quiero acercarme más a Dios. Amén. También, hermanos, tiene que ver con esa insistencia de conocer. Amén. Cuando uno invita a una persona a almorzar, uno quiere conocer quizás más a esa persona. Y conocemos, ¿verdad? Ayer en esta actividad que tuvimos, hermanos, el sentarnos un rato a conversar el uno con el otro nos hace conocernos un poco más y disfrutamos y hay comunión, hay amor, hay un clima de bendición, hermanos, y esta mujer quería eso, quería conocer más, ¿verdad? Conocer más del profeta. Es como quería conocer más de Dios, porque el profeta era el representante de Dios en aquel lugar. Amén. Quería conocer. De alguna forma, hermanos, era una persona que quería también bendecir al profeta, porque lo invitó a comer. Amén. Cuando usted quiere bendecir a alguien, usted puede llevarle una ofrenda, puede llevarle un regalo, puede llevarle un almuerzo, puede invitar a esa persona a almorzar. Eso es bendecir a alguien. Y esta mujer quería bendecir a Dios. Al querer bendecir al profeta acá, ¿verdad? Que era el representante de Dios, había como una gratitud de esta mujer hacia Dios. Amén. Cuando uno prioriza, hermanos, la presencia del Señor, uno quiere agradecer a Dios, tener gratitud al Señor. Amén. De alguna forma uno quiere expresar esa gratitud hacia Dios. Amén. Y bendice a Dios. Amén. El salmista decía, bendice alma mía al Señor, bendice y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Verdad? Que podamos recordar todo lo bueno que es Dios. Cuánta gratitud te debemos, Señor. Señor, cuánta bendición nos has dado, cuánta protección, cuánta ayuda, y nos diste perdón en la cruz. Quiero agradecerte, quiero tener gratitud hacia ti, Señor. Quiero agradecerte, quiero estar cerca de ti. Anhelo tu presencia, deseo tu presencia. Te bendigo, Dios. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por estar aquí en esta mañana. Estoy priorizando tu presencia, Señor. Quiero estar allí donde se siente ese ambiente de amor divino, donde se siente ese calor de Dios, allí donde el pueblo se reúne para adorarte. Mi casa será llamada casa de oración. Quiero estar ahí en comunión, en contacto contigo. Aleluya, quiero insistir en eso, Señor, que nada me distraiga, porque tú eres mi prioridad, tu presencia. Aleluya, es el cielo para mí, tu presencia es mi prioridad, Señor. Esto era lo que la tsunamita estaba expresando al invitar insistentemente. Amén. Si usted quiere bendecir a alguien, llévele un regalo. Si usted quiere bendecir a alguien, invítelo a almorzar o a cenar, páguele la cena o páguele las vacaciones o vaya a visitarlo
con una palabra de fe, de amor, de esperanza, hacerle un tiempo de compañía. Gloria a Dios, amén. También, hermanos, otra característica, ¿verdad? Que ella invirtió en lo espiritual. En el versículo 10 dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él, ¿quién? El profeta viniera a nosotros, se quede en él, se quede en mi casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Invirtió en lo espiritual. Amén. Hay que invertir, hermanos, en lo espiritual. Tenemos que invertir en lo espiritual. Amén. Cuando invertimos en lo espiritual, podemos hablar de nuestro tiempo, ¿verdad? Para orar, para ayunar, para congregarnos, para servir a Dios. Eso es invertir en lo espiritual. Amén. Hoy tenemos la Biblia en el celular, pero qué lindo es comprar una Biblia nueva. Qué lindo es regalar una Biblia. O algo que sea, hermanos, que tenga un mensaje, ¿verdad?, de las cosas espirituales. Eso también es invertir en lo espiritual. Qué lindo es, hermanos, cuando yo cambio de Biblia, ¿verdad?, porque quiero, la otra ya está gastada, está vieja, entonces yo invierto en algo que tiene que ver con lo espiritual. Amén. Amén. A veces, hermanos, no queremos invertir, ni siquiera en una Biblia. Entonces no estamos priorizando en lo espiritual. Amén. Hermanos, porque si nosotros no invertimos en una Biblia, hermanos, ¿en qué podemos invertir? Sé que hay muchas cosas en que invertir, ¿verdad? Cuando un creyente se entrega a Cristo y recibe el amor de Dios, lo primero que quiere es comprarse una Biblia. Lo primero que quiere comprar. Y he visto creyentes, hermanos, a veces cuando viene a la librería, ¿verdad?, quiere y es curioso y quiere y va y compra cosas. Y si voy a comprar esto para regalarle a un familiar, a un vecino, ¿verdad? Eso habla de priorizar cosas espirituales. Amén. Cuando vamos a un retiro y tenemos que pagar para asistir al retiro, pagar pasaje, pagar una matrícula, pagamos, estamos invirtiendo en lo espiritual. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes hacen esto, invierten en lo espiritual, pero estoy hablando de una característica, hermanos. Tenemos que invertir en lo espiritual, amén. Tenemos que saber ser dadivosos. Invertir en lo espiritual es invertir en misiones, ¿verdad? Ofrendar para misiones es invertir en lo espiritual. Amén. Estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, no es poca cosa. Es algo que sale del corazón de Dios y debe salir del creyente que prioriza la presencia del Señor. Esta mujer demostró generosidad. Comenzó a hacer un aposento, paredes, silla, mesa, candelero, todo, una cama, para que cuando llegara el profeta, aquel que tenía la presencia de Dios, se quedara en la casa. Amén. Estaba valorizando la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ella dijo: vamos a hacer esa casa, vamos a gastar en esto lo que sea, pero yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa. ¿Qué música escuchamos en nuestra casa? ¿Qué es lo que escuchamos en nuestra casa? Hay creyentes que todavía escuchan cumbias del paganismo, ¿verdad? Pero qué lindo es escuchar otro tipo de música, la música que viene de lo alto, que viene del cielo, ¿verdad? Tenemos que priorizar eso, hermanos, la presencia del Señor. Amén. Esta mujer era generosa porque ella no escatimó en los gastos. Ella dijo: esto tiene que ver con el reino de Dios, con mi gratitud hacia Dios. Entonces yo voy a invertir en lo espiritual. Amén. Ella gastó en lo material, invirtió en cosas materiales para de alguna forma tener lo espiritual. Amén. En esta ocasión fue así. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Invirtió tiempo, ¿verdad? Orar, servir y congregarse. Amén. También, hermanos, otra característica que tiene que ver con una actitud, ¿verdad?, de esta mujer es aquí con este pasaje de las Escrituras. Cuando le dice: pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en casa.
Yo no sé cuando usted invita a alguien a quedarse en la casa, ¿dónde lo lleva? ¿En qué lugar de la casa? ¿En el depósito donde tiene un montón de cosas desparramadas? ¿O le prepara un lugar, un buen aposento para que esa persona reciba una cálida bienvenida de amor, de bendición, se sienta bien, contenta y quiera quedarse o quiera volver a ese lugar? Esta mujer intentó hacer eso, ¿verdad? Le presentó lo mejor allí, ¿verdad? Una actitud de darle lo mejor a Dios. Amén. Una actitud de darle lo mejor a Dios. Amén. Eso tiene que ser, cuando uno, hermanos, prioriza la presencia de Dios, la actitud nuestra es de darle lo mejor al Señor. Amén. No lo último, no lo peor, no lo más chiquito, no lo roto, no aquello que está estragado, no aquello que no queremos usar más porque está viejo, sino darle lo mejor al Señor. Amén. Esta fue la actitud, porque ella dice, no, vamos a hacer que el profeta esté cómodo, bien tranquilo, bien allí sostenido, bien cubierto, bien bendecido, ¿verdad? Que tenga todas las comodidades. Amén. Esta fue una de las expresiones de esta tsunamita, una actitud de realmente, hermanos, cuando nosotros queremos lo espiritual, tenemos que hacer todo lo posible. Amén. Por darle lo mejor al Señor también. Amén. Darle lo mejor al Señor. ¿Qué le estamos dando realmente al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor? ¿Realmente hay una actitud de gratitud al Señor en nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Realmente estamos agradecidos a Dios o estamos endurecidos? ¿Verdad? Porque este profeta pasaba todos los días, la tsunamita le llamó la atención allí hasta que comenzó a insistir que se quedara. Otros quizás dejarían que el profeta pasara de largo, no les interesaría absolutamente nada. No importa si tiene la presencia de Dios, no importa si en aquel lugar hay presencia de Dios, hay palabra de Dios, hay oración o hay amor de Dios, no importa, ¿verdad? Pero hay gente que piensa así. Los que piensan así son los que endurecen el corazón. No les interesa la presencia de Dios, entonces no insisten. ¿Verdad? No insisten por atraer la presencia de Dios, sino que simplemente dejan que Dios pase de largo de su casa, Dios pase de largo de su habitación, ¿verdad? Sin embargo, en esta mujer vimos esa actitud, hermanos, de hacer todo lo posible para que este hombre se quedara en la casa. Amén. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hacer todo lo posible para que la presencia se quede en tu casa, se quede en tu corazón, se quede en tu familia, se quede en tus hijos, se quede en tus nietos. Hermanos, si nosotros despreciamos la presencia y dejamos que la presencia pase de largo de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, ¿qué nos queda, hermanos? Nos va a quedar la otra presencia, aquella que no nos va a edificar. Amén. Gloria a Dios. Otra característica, hermano, y estoy terminando, es la última prácticamente, es una característica de ser obediente a Dios. Y eso vemos en el 8.2, capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios: habló Eliseo, voy a leer del 1 en adelante, aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete a tu casa y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Una crisis iba a venir sobre ese lugar, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el versículo 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. ¿Qué hacía el varón de Dios? El profeta era el vocero de Dios, era el que daba el consejo de Dios, era el que daba la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Esta mujer fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente a la palabra del profeta. Cuando el profeta le dijo: vas a tener que irte de este lugar porque Dios va a traer una crisis sobre este lugar, ella se levantó con su familia y obedeció. Amén. Qué lindo que nosotros podamos levantarnos con nuestra familia y obedecer también. Es una de las características de los que priorizan la presencia de Dios, es obedecer a Dios.
Señor, no importa si fulano, si mengano, si la iglesia, si aquel, si el vecino, no importa, Señor, yo priorizo la presencia de Dios, porque mi gratitud es para ti, Señor. Mi adoración es para ti, Jesús. Entonces priorizo la presencia del Señor. Entonces, en esta hora yo quiero obedecerte, Señor. Entonces obedecemos a Dios. Aunque nos duele ciertas cosas, obedecemos a Dios porque quiero priorizar la presencia del Señor. Pero cuando priorizamos la presencia del Señor, hermanos, y obedecemos, hay milagros, hay beneficios, hay bendiciones. Porque esta mujer, hermanos, que no había podido tener hijo en toda su vida, ¿verdad? Y en aquella época no tener hijo para una mujer era muy desgraciado. Dios obró un milagro, el profeta oró y le dijo, dentro de un año abrazarás a tu hijo. Gloria a Dios. A veces esperamos milagro y que Dios haga esto y haga lo otro, pero lo que nos queda es obedecer y priorizar su presencia. Y el Señor se va a manifestar con esa bendición que tú buscas. Quizás no estás buscando un hijo o una hija, o quizás tenés un hijo o una hija que están perdida en este mundo y Dios lo puede traer. Como lo trajo a esta mujer que no tenía a nadie, ¿verdad? No tenía hijos. Sin embargo, Dios, ahí en el capítulo 4, ustedes pueden leer cómo Dios hizo el milagro y así como dijo el profeta, en un año tendrás a un hijo, ¿verdad? Después ese hijo se le murió repentinamente y hubo una situación de tragedia, de dolor, de crisis, de angustia, problemas de todo tipo emocional. Le recriminaron a Eliseo, el profeta, pero Eliseo vuelve a la casa, ¿verdad? Y resucita al hijo de esta tsunamita. Amén. Qué bueno que Dios resucite a nuestros familiares que están perdidos en este mundo, que están muertos. Dios puede hacerlo, hermanos. En esta mañana quiero decirte que el Señor puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. El que prioriza la presencia del Señor experimenta la bendición de Dios. Amén. Ese hijo que tanto esta mujer quizás necesitaba y ya era anciana prácticamente el esposo, pero Dios lo hizo. Amén. Otra cosa importante aparece en el capítulo 8, hermanos, cuando nosotros priorizamos, experimentamos la bendición de Dios, y les digo cómo. En el capítulo 8 ahí dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, lo cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Versículo 3. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, el criado de Eliseo, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, el hijo de la tsunamita, he aquí que la mujer, la tsunamita, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella, y se lo contó entonces al rey. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Esta mujer había quedado sin nada cuando abandonó su tierra. Por 7 años quedó sin nada, lo perdió todo. Y luego regresó de los 7 años y lo que pudo hacer fue implorarle al rey por ayuda. Y el rey, ¿qué es lo que le dice? Hazle devolver todas las cosas que eran suyas. En esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son todas las cosas que eran tuyas? ¿Cuáles eran todas las cosas que eran tuyas? ¿Cuáles eran esas cosas? ¿Cuáles eran estas cosas? Para esta mujer eran la casa, la tierra, los frutos, las cosas quizás de supervivencia, el techo, el abrigo.
Pero mi pregunta en esta mañana es para ustedes. ¿Cuáles son todas las cosas que eran tuyas y que en algún momento las perdiste? En algún transitar en el camino del Señor perdiste esas cosas que eran tuyas. Puede ser un familiar que está perdido en el mundo, puede ser tu salud. La salud es algo que Dios nos da. La familia es algo que Dios te da, que algo que Dios nos da, un hijo, una hija, ¿verdad? Un sueño, algo que tenga que ver con tus emociones, la paz, tu compañero de vida, tu compañera, ¿verdad? Cosas que eran tuyas, algún bien material que era tuyo también. Aleluya. Acá el rey dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Si tú has priorizado la presencia del Señor, Dios hará que te devuelvan todas las cosas que eran tuyas y que las perdiste en ese camino. Estos 7 años de hambre fueron 7 años de crisis, 7 años donde hubo mucha necesidad. Y el creyente, hermano, que prioriza la presencia del Señor, aparece o padece tiempos de crisis, de adversidad, pierde cosas, le roban cosas, el enemigo ultraja cosas, perdemos cosas y a veces hasta nos quedamos sin nada. Pero si priorizamos la presencia del Señor, esta tsunamita demostró priorizar por encima de todas las cosas la presencia del Señor. Invirtió, insistió, Señor, yo no me muevo de aquí, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, priorizó la presencia de Dios. Esta tsunamita priorizó la presencia del Señor y el rey termina diciendo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Esta palabra es profética para ustedes que están priorizando la presencia del Señor. Y si no estás priorizando la presencia del Señor y en esta mañana estás aquí, este es el tiempo de priorizar la presencia del Señor, porque aún puedes recuperar cosas que perdiste en ese tiempo de crisis, en ese tiempo donde el enemigo metió la mano, no sé. Lo que fuera, hermanos. Pero Dios te hará devolver todas las cosas. Dale gloria a Dios. Dale gloria al Señor. En esta hora vamos a adorar un instante al Señor. Amén. Damos gracias a Dios.